hemos visto todo, no, en verdad. Es risa de ironía, ¿eh? Marco, Antonio Andrade, a ver, hay una situación legal inédita en donde dice Güero Nieves que sí, Ismael Valdés es el presidente, pero él dice que no puede firmar. No hay representante legal en el Congreso y vienen vacaciones, en verdad. ¿Eso es el poder legislativo? ¿Eso es ser diputado? Buenos Marco, días, Marco, buenos, adelante. buenos días, Luis Alberto. Gracias por la invitación. Bueno, realmente también considero que la situación actual del Congreso es evidentemente insólita. Hace unos días, don Carlos Moncada decía en su columna que en la historia política de Sonora nunca había sucedido que el Congreso del Estado estuviera sin representación legal. Coincido en que es la primera ocasión en que uno de los poderes del Estado, Luis Alberto, enfrenta un vacío de autoridad al no existir la Diputación Permanente. Sin embargo, también considero importante que los diputados deben de proceder a hacer un análisis integral de la normatividad interna y del sistema organizativo del Congreso con el propósito de buscar la mejor interpretación legal posible y encontrar una solución del problema. Yo creo que la solución del problema implica el reconocimiento precisamente de las causas que motivan esta divergencia dentro del Congreso del Estado. Y no es como, desde mi punto de vista, como te lo decía hace unos días el diputado Nieves y el diputado Pérez Rubio, que el problema se derive del incumplimiento de acuerdos, de los términos en cómo se discutió y cómo se aprobó la nueva legislación electoral. El problema no tiene nada que ver con el discurso de los pendones, de la prohibición de los pendones o del uso de las fundaciones filantrópicas con fines electorales. Yo creo que el problema de fondo tiene que ver, en mi opinión, con la calificación de las cuentas públicas del Estado correspondientes al ejercicio fiscal del 2013 y también tienen que ver con la nueva designación, con el nombramiento de las nuevas autoridades electorales. Es decir, no se trata de un problema estrictamente legal o de interpretación jurídica. Se trata, en el fondo, subyace en el fondo del conflicto una situación de diferencias políticas, de intenciones políticas rumbo al proceso electoral del 2014 y del 2015. Por eso es que yo por principio diría que el Congreso además no está céfalo, ni tampoco existe un vacío de poder. Considero que las comisiones dictaminadoras integradas por los 33 diputados, al igual que la CRIP, como el ISAF, la Oficialía Mayor, la Contraloría Interna, etcétera, la ley orgánica del Congreso, por eso es que yo insistiría en que los diputados deben de hacer una revisión de fondo para identificar que el Congreso precisamente no se encuentra céfalo en función de que la ley orgánica determina que toda esta estructura administrativa y operativa del proceso legislativo son órganos permanentes, que independientemente del receso del Pleno, deben continuar sus trabajos normales, como sería el estudio de iniciativas por parte de las comisiones dictaminadoras, la revisión de las cuentas públicas por parte del ISAF, considerando además que hay un plazo perentorio que concluye el 30 de agosto, en el que el Congreso debe de conocer el resultado de esa revisión como actos de fiscalización y posteriormente proceder a la calificación de la cuenta pública del Estado y de las 72 cuentas públicas municipales. En ese sentido, yo creo que el asunto es grave por naturaleza, no únicamente porque no hay sesiones o porque el presidente no tiene la voluntad de firmar. El problema de fondo tiene que ver con uno de los actos más importantes que le corresponden al Congreso, que es realizar actos de fiscalización del ejercicio presupuestal del Estado y de los gobiernos municipales en su conjunto. Creo que ese pudiera ser el problema de fondo, independientemente de lo que los diputados argumentan en términos de que no se autorizó la prohibición de los pendones, el uso de las fundaciones, el incumplimiento de los acuerdos. Yo creo que subyace en el fondo otro problema mayor
como te lo decía anteriormente, que es la calificación de la cuenta pública del Estado y la eventualidad del nombramiento de los nuevos magistrados electorales. ¿Y cómo se destraba entonces, Marco? ¿Qué sería la solución o la salida a lo que sucede en el Congreso? Solo los acuerdos, como decían los diputados, porque si vamos a los acuerdos, el fondo es el 2015, el fondo es lo político, dices. Entonces, ¿cómo saldríamos de esto? Mira, teóricamente pudiéramos pensar en dos soluciones legales, que sería un juicio de controversia constitucional, pero el cual, en razón de que no existen conflictos entre dos de los poderes del Estado o entre los poderes del Estado, el juicio sería improcedente. Además de que tampoco existe, como se decía anteriormente, la representación legal del Congreso del Estado. Por lo tanto, ninguno de los poderes pudiera acudir ante la Suprema Corte a presentar o promover esta clase de juicios. Adicionalmente, la segunda posibilidad teórica que yo vería, Luis Alberto, es que el 33% de los diputados del Congreso presentaran una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pero tampoco sería legalmente procedente en función de que esta clase de juicios tiene que ver con la contradicción de normas generales respecto de la Constitución y no es precisamente el caso del conflicto del Congreso. Por lo tanto, la única solución que yo advierto, a reserva de lo que los diputados pudieran resolver, a reserva de que los coordinadores decidieran, es un acuerdo político entre la CRIP, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y la mesa directiva actual, con el propósito de que se convocara una sesión extraordinaria a efecto de que la mesa directiva actual renunciara a sus funciones como una autoridad de facto y fuera el Pleno quien aceptara esa renuncia y en su lugar designara a la Diputación Permanente, que estaría en funciones durante el periodo de julio, agosto, hasta el 15 de septiembre. Esta posibilidad, Luis Alberto, desde mi punto de vista, pudiera subsanar la omisión del Congreso de no haber designado a la Diputación Permanente el día 27 de junio. Y por otro lado, que es lo más importante, pudiera allanar el camino para que el Congreso tuviera una Diputación Permanente como autoridad representativa, legal y legítima, designada por la máxima autoridad del Congreso, que es el Pleno, el conjunto de diputados. Esa sería la sugerencia que yo visualizaría, a reserva, como te decía, de lo que se pudiera manejar como otras opciones o otras alternativas. Pero legalmente yo no veo la posibilidad de que una autoridad jurisdiccional, un factor externo al Congreso, pudiera contribuir a la solución del conflicto. No, pues es que legalmente, y eso es también impunemente lo que el Poder Legislativo históricamente ha gozado, Marco, que pueden hacer lo que quieran los diputados. Y no es de ahorita, no estamos descubriendo la guarida, ¿eh? No estamos descubriendo algo que que haya pasado en el Congreso, salvo esta situación legal. Pero siempre el Congreso es un trabajo muy cómodo, Marco, porque se supone que en la teoría de la separación de poderes, él audita, vigila o fiscaliza a los demás, pero ¿quién hace el Congreso? No queda más que sociedad civil, un monitoreo legislativo, monitor ciudadano, para evidenciar, Marco. Bueno, realmente el Congreso no tiene un contrapeso real. Exacto, no lo tiene. Como tal, no tiene la posibilidad de incidir o definir la política legislativa, ni los contenidos de la agenda, ni el sentido de los acuerdos del Congreso. Incluso, entre paréntesis, la ley orgánica establece, en alguna ocasión me parece que Guillermo Noriega lo mencionaba, que existe un comité de evaluación del desempeño legislativo que nunca se ha constituido, pero que debe de estar representado por la sociedad civil. Entonces, no hay una posibilidad en el sentido de que la sociedad o una autoridad encauzara los acuerdos legislativos o los acuerdos políticos del Congreso. Muy bien, pues te agradezco mucho la información, Marco, y estaremos al pendiente de ver qué es lo que sucede. A tus órdenes. Gracias, buenos